tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Stephanie Olmos, quien es la secretaria de la Función Pública en el estado de Chihuahua, a quien le doy la bienvenida. Secretaria, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con usted. ¿Cómo andan las cosas? Bien, bien, bien. ¿Ya salió de vacaciones o ya regresó? No, nos toca quedarnos aquí porque hay todavía mucho trabajo, pero muy contentos de estar aquí trabajando y de estar aquí platicando. Oiga, pues ya va a haber fiscal anticorrupción, se lanza la convocatoria, ya le andan metiendo ahí también la grillita que nunca falta, pero ¿qué significa este paso del fiscal anticorrupción? Son dos convocatorias muy importantes para Chihuahua, es la convocatoria para el Auditor Superior del Estado y para el fiscal anticorrupción. Son dos figuras críticas para el combate a la corrupción, para la creación del sistema estatal anticorrupción. Como saben, incluso a nivel nacional todavía no está todas las piezas del sistema nacional anticorrupción, a nivel federal falta todavía el fiscal anticorrupción. Y yo estoy muy entusiasmada con estas dos convocatorias, con el esfuerzo que ha hecho el Congreso del Estado, porque se está haciendo algo en Chihuahua que no se hizo en ningún otro estado y que no está tampoco a nivel federal, que es que lo que se propuso fue que fuera un panel de especialistas quienes propusieran a los candidatos, es decir, que no fuera el gobernador, que no fuera ningún diputado, que no fuera ningún partido político, sino paneles de especialistas, los que valoraran a los candidatos, los que determinaran incluso partes técnicas de cómo se van a evaluar, y ellos van a ser quienes van a proponer las ternas. ¿Por qué es tan relevante este panel de especialistas? Porque lo primero que hace es que le rompe de alguna manera cualquier intencionalidad política. Es decir, todos estos especialistas pues son académicos, investigadores muy reconocidos a nivel nacional. Ahorita les comparto algunos nombres. Es muy relevante también que sean expertos no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Eso de alguna manera pues les rompe con cualquier interés local, con cualquier tipo de interés que pudiera haber. Entonces, lo primero que hace es que le rompe esta parte política y le da un nivel técnico a ambos puestos. Y lo segundo es que eleva el nivel. Entonces, va a ser muy exigente la evaluación. Entonces, por eso es importante que pues ustedes y que todos nos ayuden a difundir estas convocatorias para que se inscriban. Lo que se está buscando es que sean personas que sean, pues en el caso del fiscal anticorrupción, alguien sí tiene que ser licenciado en Derecho, tiene que tener pues, experiencia en temas de investigación de delitos, porque es un puesto técnico, y en el caso de quien sea el auditor superior puede ser administrador de empresas, contador, abogado o cualquier otra empresa afín, también pues con un mínimo de 5 años en la administración pública y en temas de gobierno. Entonces, pues dos pasos muy importantes para Chihuahua. Chihuahua está dando el ejemplo al darle este carácter técnico a cómo se va a evaluar, y justo buscando que quien cumpla estos roles pues tenga mucha autonomía y mucha libertad en su gestión. Hablaba, secretaria, de que bueno, estas convocatorias le van a quitar el control político a la elección de estos dos puestos muy importantes, sobre todo aquí en Chihuahua y por la lucha anticorrupción que se ha enarbolado. Pero quitarle este control político, por ponerlo de alguna manera, ¿no provocaría que pueda llegar alguien que a lo mejor no comparta al 100% los criterios del gobierno estatal? Y pongo a criterio esto: usted trabaja muy coordinado con el fiscal general del Estado, con el secretario de Hacienda, con otros, incluso con el propio Ejecutivo, trabajan de manera muy coordinada, aunque perfiles muy diferentes, pero bueno, si no se tiene este control, se puede caer el riesgo de que llegue una persona que a lo mejor no comparta los mismos intereses que ustedes han perseguido de manera objetiva. Sí. Miren, lo que tienen que compartir, y es lo que va a buscar el Comité de Selección, es que sean personas pues, con una gran integridad, con una visión del servicio público y con un compromiso muy grande con el combate a la corrupción. Entonces, quien sea que llegue, que tenga esa visión, va a poder encontrar mecanismos de colaboración pues, en todas las áreas de gobierno. Quien sea pues, auditor va a tener que tener esa visión, y ustedes saben que el auditor no solo revisa el gobierno del Estado, revisa municipios, tiene un alcance mucho mayor el auditor superior. El fiscal anticorrupción también pues va a tener que ser alguien que trabaje con todos, y un poco lo que al menos yo desde la Secretaría de la Función Pública, donde estaría mi preocupación es pues que llegaran personas muy competentes a sus puestos. Entonces, si llegan personas muy competentes a su puesto con una visión de combate a la corrupción, de integridad, con una visión muy elevada de la ética pública, pues quien sea que llegue va a ser fácil que haya mecanismos de colaboración en ese sentido. ¿La Fiscalía Anticorrupción le va a quitar la chamba a la Secretaría de la Función
pública? Porque digamos que usted, bueno, la dependencia que usted encabeza por de facto absorbió a lo mejor esas funciones, no a lo mejor no específicamente que sea su trabajo, pero los absorbió por de facto. ¿Le va a quitar ese trabajo de la función pública? No, de ninguna manera, tienen alcances muy diferentes. Lo primero que hay que destacar es que, y yo siempre que tengo oportunidades como estas de platicar con un poco más de profundidad que las entrevistas que luego tenemos ahí en Palacio, es que la Secretaría de la Función Pública sí tiene un alcance de detectar actos de corrupción y de sancionarlos por la vía administrativa o de colaborar con autoridades penales para la investigación, pero la Secretaría más bien lo que busca es cómo no haya corrupción en el futuro, cómo crear instituciones más fuertes, cómo hacer un buen gobierno, cómo tener un gobierno con mejora regulatoria. Entonces tiene un alcance mucho mayor a la propia sanción de actos de corrupción. Y por otro lado, la Fiscalía tiene un alcance, se pudiera decir, mucho mayor al de la Secretaría de la Función Pública, porque va a ser pues, la autoridad penal para investigar hechos de corrupción. También destacar que, por decirles un ejemplo, la Secretaría solo investiga la corrupción del gobierno del Estado. Nosotros no tenemos competencia con respecto a organismos autónomos, con respecto a municipios, con respecto a servidores públicos de otro nivel. La Fiscalía Anticorrupción sí los va a tener. Quien sea fiscal de corrupción va a poder investigar cualquier delito de corrupción en el Estado, no importa el tipo de servidor público, puede investigar incluso a particulares que estén cometiendo actos de corrupción. Nosotros en nuestro caso nunca sancionamos particulares. Entonces la Fiscalía es un rol muy relevante. Desde ahorita también ir familiarizando esta idea, sobre todo para quien le vaya a dar seguimiento al proceso de selección, que es muy importante que quien llegue sean especialistas técnicos en la investigación delictiva, porque puede haber perfiles, los hay también que son expertos en corrupción, pero para entender la corrupción desde temas como de corrupción política o de cómo funciona la corrupción, pero el fiscal anticorrupción tiene que ser un investigador de hechos de corrupción, alguien pues con experiencia en el sistema penal acusatorio, alguien muy competente en ese ámbito. Entonces son responsabilidades muy altas las que se van a elegir. Y yo explicaba mucho también, y en eso se encuadra porque son tan relevantes estos dos roles, que la corrupción que sufrimos en Chihuahua pues durante muchos años, y siendo un problema tan complejo, fue posible justo porque fallaron los órganos de control. O sea, dejaron de hacer lo que les tocaba a todos, fallaron todos, fallaron los contrapesos. Entonces falló quien fuera la Secretaría de la Contraloría, que prácticamente no sancionó a nadie, falló la Auditoría Superior del Estado, que dejó pasar todo, fallaron los contrapesos de otros tipos de poderes. Entonces es muy importante que para atender un problema tan complicado como es la corrupción, tengamos órganos de control muy fuertes, autónomos, independientes y dirigidos por personas muy competentes, porque puedes darles cierto diseño legal, pero si tienes a personas que no tienen las competencias adecuadas, pues no van a realmente ser contrapesos para que haya menor corrupción. ¿Y qué va a pasar con todos los casos que tiene en su dependencia ahora que se instale en la Fiscalía de Corrupción? ¿Se los va a entregar? ¿Usted los va a conservar? ¿O qué sí, va a pasar? Miren, más o menos va a continuar el mismo esquema. Lo que ha hecho la Secretaría de la Función Pública es que cuando encuentra elementos suficientes para presumir que hubo un delito y hay evidencia muy sólida, nosotros insistimos mucho, cada uno de los casos tiene evidencia documental, tiene trazos de cómo se hicieron movimientos en dinero, tiene análisis de auditoría y análisis técnicos. Nosotros presentamos las denuncias ante la Fiscalía del Estado. Si bien ahora no había una fiscalía como tal, pues había un grupo muy profesional de ministerios públicos que a partir de las denuncias realizan la investigación penal con un alcance mucho mayor a lo que nosotros desde Función Pública alcanzamos a ver. Lo que va a suceder ahora es que a quien vamos a presentar las denuncias va a ser a la Fiscalía Anticorrupción y de la misma manera haremos el esfuerzo por presentar las denuncias con la mayor cantidad de elementos, con la mayor solidez posible, y ya será la Fiscalía Anticorrupción quien retome esas denuncias. Destacar que nosotros, pues hay muchas denuncias que ustedes ya son de su conocimiento porque las personas ya están vinculadas a proceso, ya están sentenciadas, pero hay muchas otras que están en curso que nosotros ya presentamos a la Fiscalía, que la Fiscalía las está investigando. Entonces ya quien llegue de fiscal ya va a tener ahí un buen varios casos para trabajar, ¿no? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Oye, muy interesante, secretaria. La lucha contra la corrupción, ¿qué es? ¿Cómo lo debe tomar el ciudadano? ¿Es una bandera del actual gobierno? ¿Es una convicción personal suya del gobernador de Chihuahua? ¿Es una decisión de política pública? ¿Qué es la lucha anticorrupción? Sí. Explícanos. Es algo mucho más elevado y va justo a ese nivel de política pública, de Estado, de sociedad.
va más allá de cualquier partido, de cualquier gobierno. Lamentablemente la corrupción en México no ha distinguido pues, prácticamente a ningún partido. Crece de manera alarmante. Es un problema que tiene causas muy arraigadas. La corrupción no es algo superficial, no, yo insisto mucho que no es un individuo que de repente se corrompe y es malo y otros que son buenos, sino hay muchos incentivos para la corrupción y hay mucho riesgo de que haya corrupción en los gobiernos. Esto implica que la corrupción no desaparece automáticamente con ningún cambio de gobierno. Y esto es relevante justo ahora que estamos inmersos en esta transición a nivel federal del nuevo gobierno que se elige y que parte de cómo se elige tiene que ver con lo que la gente está enojada con la corrupción y exige que se combata la corrupción. Entonces, tan compleja la corrupción, está tan arraigada, hay tantos incentivos para la corrupción que combatirla es muy complejo también. No basta la voluntad, no basta el ejemplo, sino basta... tiene que hacerse un esfuerzo muy serio de construir instituciones, que es esto que estamos haciendo en Chihuahua, que es lo que se está haciendo a nivel federal. Requiere de una gran, si bien hablamos de que es esto de algo de política pública y de gran alcance, hay mucha convicción personal también de quienes se dedican a combatir la corrupción. Es algo muy complejo de hacer técnicamente, implica muchos desgastes, es algo muy complicado. Pero implica también, y eso es muy relevante para quien nos escucha, de un gran compromiso también de la sociedad. La sociedad tiene que ser muy exigente con sus gobiernos, con todos sus gobiernos, incluso por quienes votan. Luego creen que si alguien vota por una opción o por un partido, pues ya no lo debe criticar, y al contrario, o sea, tenemos que ser todos muy exigentes de quien nos gobierna, tenemos que ser muy vigilantes de lo que están haciendo, tenemos que estar muy al pendiente de los asuntos públicos. Sí, pues los servidores públicos y la clase política necesitan observación, es algo muy sano para las democracias y justo hay que observar todos los procesos. Por darles un ejemplo, de la convocatoria es muy importante que la gente esté al pendiente, que conozca los candidatos, que esté pendiente del proceso, y es algo de lo que se necesita el compromiso de todos, del gobierno, de la ciudadanía, de los medios, y que solo con el compromiso de todos y con esfuerzos muy serios es que podemos disminuir los riesgos de corrupción. Yo hablo de disminuir los riesgos porque yo no creo que sea realista decir que se erradique la corrupción, porque los gobiernos están conformados por seres humanos que eventualmente pueden tomar malas decisiones. Entonces, de lo que hablamos nosotros es de disminuir los riesgos de corrupción. ¿Cómo responde Stephanie Olmos? Yo creo que le han llegado estas críticas también, ¿no? De que, bueno, ya el tema de la corrupción, pues ya debe la lucha anticorrupción, mejor dicho, debe de bajarse, que hay otras prioridades en el Estado, que está lo de la inseguridad, que está lo del desarrollo económico, y que debe dejarse, a lo mejor no de un lado, pero con otra prioridad, el tema de la lucha anticorrupción. ¿Cómo responde Stephanie Olmos a estas críticas que seguro pues, le han de haber estado escuchando? Yo creo que hay parte de razón en esa inquietud. Yo incluso pudiera decir que parcialmente la comparto, ahorita explico en qué. Naturalmente, para la función pública siempre va a ser prioridad el combate a la corrupción. Nosotros a eso nos dedicamos, es en lo que tenemos que dar resultados. Pero sin duda lo más importante de un gobierno no puede ser el combate a la corrupción, porque el combate a la corrupción eventualmente sí termina ayudando a que haya mejores gobiernos, pero naturalmente las necesidades de la gente son más inmediatas. La gente tiene necesidades en salud, en educación, en seguridad, y más bien el combate a la corrupción tiene que servir para que haya mejores gobiernos y estos mejores gobiernos tomen mejores decisiones, administren mejor el dinero, tengan a servidores públicos más competentes. Pero yo sí creo que lo más prioritario para un ciudadano es que le resuelvan sus necesidades inmediatas, que sus interacciones cotidianas con el gobierno, cuando lo para un tránsito, cuando va a pedir una cita, cuando tiene un problema con su maestro de su hijo en una escuela. Entonces sí creo que ahí están las prioridades del gobierno. Eso lo tenemos muy claro en el gobierno del Estado, lo tienen muy claro el gobernador, el coordinador ejecutivo del gabinete, los secretarios. Sin embargo, son materias en las que hay muchas complejidades que analizar, ya lo platicarán ustedes con cada secretario, pero yo coincido que el combate a la corrupción en sí mismo no le da más resultados a la ciudadanía y es algo en lo que estamos muy conscientes. Pero ya disminuyó de manera considerable la persecución de estos casos de corrupción, ¿no? Miren... porque llegó un momento que se van a acabar, ¿no? Sí, claro, nosotros... En teoría sí. Nunca como tal se termina porque no es, les digo, la corrupción un fenómeno que acabe. Nosotros tenemos que estar muy pendientes y nosotros diario recibimos denuncias y señalamientos que nos hacen los ciudadanos. Lo que sí pasó y lo que sí va a ser una etapa que eventualmente terminaría es que la administración anterior fue particularmente corrupta. El INEGI, yo les he dicho mucho que colocó al Estado de Chihuahua en el segundo lugar de corrupción.
Entonces, ahí ya hay un gran avance, muchos de los responsables ya están enfrentando la justicia, pero faltan investigaciones, hay investigaciones que estamos terminando, hay casos que todavía tenemos que concluir, pero es algo que en efecto, entre más pronto terminemos mejor, porque hay muchas cosas a las que dedicarnos. Hay también, por darles un ejemplo, otro tipo de corrupciones que no se han atacado. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy serio desde el Ejecutivo con la corrupción del Ejecutivo, pero todavía hay muchos riesgos latentes de corrupción en otros niveles de gobierno, entonces no es algo en lo que podamos cantar victoria nunca. Es muy importante también, y eso nosotros lo hemos dejado muy claro cuando hablamos con la gente y en los propios casos que tenemos, que nosotros a su vez estamos muy pendientes de cuidar cualquier acto indebido de esta administración. Luego incluso nos preguntan mucho cómo se investigan de la administración anterior y de ahora, y nosotros hacemos el mismo proceso, auditamos igual, tenemos el mismo nivel de rigor cuando revisamos actos indebidos realizados por servidores públicos. Entonces es una tarea que no se acaba. Señalamientos, entonces? Nosotros tenemos procedimientos de responsabilidad administrativa, hemos ya sancionado servidores públicos por hechos que han sucedido ya en esta administración, incluso servidores públicos de niveles subsecretarios, directores. ¿Cuántos han sido sancionados? ¿Y por qué casos? Naturalmente, en orden, yo lo explico mucho, los expedientes que tenemos pues van de alguna manera en orden cronológico, entonces se han atendido primero los de las primeras irregularidades que tuvimos conocimiento. De hecho hay algunas irregularidades que tuvimos conocimiento al principio cuyo procedimiento todavía continúa porque son complejos, pero incluso aunque los de la reciente administración son procedimientos más nuevos, ya hemos tenido pues personas suspendidas, personas sancionadas, hemos inhabilitado servidores públicos. Por darles un ejemplo de un caso que ha sido muy relevante para ustedes y que para nosotros lo fue también desde la Secretaría de la Función Pública, el asunto de EGRO, iniciamos una auditoría, encontramos muchas irregularidades en cómo se contrató y tan solo en el procedimiento de responsabilidad administrativa de EGRO tenemos señaladas a más de 20 servidores públicos de diferentes áreas del sector. Entonces, en todos los casos en los que hemos encontrado evidencia, sí tarda un tiempo la auditoría y una vez encontrado el resultado de la auditoría iniciamos el procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero tenemos estos servidores ya están bajo el proceso de responsabilidad administrativa. Sí. Okay. ¿Y cuándo se desahoga? Ellos ya fueron notificados del procedimiento. Es un proceso que tomará yo creo que unos 3-4 meses, por lo mismo de que son muchas personas involucradas, pero les traigo esa cuenta porque es algo que ha estado en el interés público, pero hay muchos otros casos que están. Es importante destacar que cuando nosotros tenemos un procedimiento de responsabilidad administrativa no podemos dar muchos detalles hasta en tanto resolvamos, y lo de que resolvamos hay como un periodo en el que el asunto ya queda firme de que no fue impugnado y es entonces cuando podemos verlo, pero ustedes ya pueden ver, están publicadas en la página, en el portal de servidores públicos sancionados, los servidores públicos que hemos sancionado, incluso de la actual administración. Secretaria, por último me gustaría conocer cómo ha sido su experiencia en esto de los expedientes. Sé que usted en lo personal, ¿cómo se ha sentido? La lucha anticorrupción pues es difícil, es un entramado de intereses a veces muy complicados o muy oscuros, por ponerle de alguna manera, llegan hasta altos niveles, como usted mismo también lo ha comentado. Pero usted, ¿cómo ha sentido esta experiencia? ¿Cómo se ha sentido usted en lo personal? Miren, la estrategia de justicia para Chihuahua es algo de lo que en lo personal y en lo profesional yo estoy muy orgullosa porque se han logrado cosas que no tienen precedente a nivel nacional. Se ha llevado ante la justicia a personas que nunca habían enfrentado a la justicia para esos hechos. Este tema de la sanción que le ha dado el INE al partido político no tiene precedente en México, nunca antes habían aplicado una sanción de ese tamaño por ese tipo de hechos. Entonces, muy gratificante. Me quedo además con una experiencia muy grata de mis compañeros servidores públicos, de cómo se ha demostrado que cuando se hay una visión muy clara de qué se quiere lograr, una visión compartida de lo que nos ofende la corrupción, y cuando hay personas competentes como los hay en la Fiscalía General del Estado, en la Consejería Jurídica, en la Secretaría General de Gobierno, y pues en la propia Secretaría de la Función Pública, esto pues para mí es muy gratificante. Sí ha sido muy complicado, lo decíamos un poco antes de entrar al aire, pero cuando se le entra en serio a cualquier tema es complicado. ¿Le ha dado miedo? ¿Le han amenazado? Miren, sí implica un riesgo, sí hemos recibido, se pudiera decir, amenazas quienes formamos parte de este equipo,
Pero en realidad da mucha tranquilidad saber que estamos haciendo lo correcto, que lo estamos haciendo con apego a la ley, que hay un gran respaldo social, eso ayuda mucho. La gente luego, y gente incluso que no conocemos, pero que nos encuentra en alguna reunión o en algún evento, nos dice qué bueno que lo están haciendo, nos da mucho gusto que lo estén haciendo. Y saber que la ley está a nuestro lado, que la ciudadanía está a nuestro lado, es algo que nos entusiasma mucho. Lo que sí quisiéramos que toda la gente supiera es que es algo que es un compromiso muy en serio, al cual no vamos a renunciar. Se entiende muy bien lo que decían, que naturalmente hay otras prioridades en el gobierno, pero el compromiso es irrenunciable. Interesante, pues, ya por último, pues, habrá Stephanie Olmos para rato dentro de la Secretaría de la Función Pública. ¿Usted se ve en otros lares próximamente? Miren, nosotros hemos comentado que naturalmente los puestos de nivel secretario pues son decisiones del gobernador, y el gobernador en cualquier momento él puede tomar decisiones que mayor convengan para tener el mejor de los gabinetes. Estos puestos de combate a la corrupción son complicados, son puestos muy complicados, pero yo estoy muy agradecida con la invitación que nos hizo el gobernador. El tiempo que él determine que yo sea secretaria, yo lo haré de la mejor manera. Y lo que yo estoy convencida es que siempre voy a ser servidora pública. Yo estoy enamorada del servicio público, y desde donde sea que tenga la oportunidad de colaborar, voy a hacer lo mejor que pueda mi trabajo. Muchísimas gracias, secretaria. Muchas gracias, Pedro. Agradezco la cuenta de Stephanie Olmos, secretaria de la Función Pública, por este espacio. Ya lo sabes, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta mañana. Pasó bien rápido el tiempo.